Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Rodríguez y es un gusto que estén hoy con nosotros. El día de hoy voy a presentar las bondades de Datadog. Lo que ven en pantalla es un dashboard de un sitio que podría ser nuestro sitio, en donde inicialmente vemos métricas de SLO. Quiere decir que dependiendo de nuestros objetivos, se cumplieron en 7 días totalmente. Más abajo tenemos alguna información de las ventas, algunos errores que se han presentado en el portal y algunas latencias que hay por ahí. Más abajo se presentan algunas métricas del negocio, como puede ser carritos abandonados, las ventas completadas y el tiempo que se tardó en realizar cada una de ellas. Toda esta parte de las métricas del negocio están soportadas por los microservicios, que es la parte de APM. Entonces, tenemos también métricas que nos indican cómo se está comportando esa comunicación y ese desempeño de las aplicaciones dentro de nuestra infraestructura. Tenemos errores en la web por versión. Tenemos algunos estatus de solicitudes, cómo se ha comportado nuestra base de datos, la duración de alguna solicitud hacia algún servicio web que tengamos en nuestra empresa, los hits de errores y los hits de conteo y códigos de error, ¿no? Algunos códigos 500, otros 400, dependiendo de lo que se dio en nuestro sitio. Entonces, por una parte tenemos métricas de negocio, por otra parte tenemos las métricas de desempeño de la aplicación y todas estas están soportadas por una infraestructura. En este caso, la infraestructura es una infraestructura del tipo de containerización o contenedores orquestado por Kubernetes. Entonces podemos ver algunas gráficas de calor que nos explican más o menos cómo está el consumo de memoria, algunos consumos de CPU, nos indica cuál de ellos está teniendo un consumo mayor, alguna anomalía en el consumo de CPU, que es decir, que alguno de los contenedores se salga de algo normal de un grupo de contenedores y cómo se está comportando la red, la comunicación entre ellos. Y por último, los logs, ¿no? Que estos son elementos vivos que están pasando y que nos está reportando lo que sucede en nuestro stock, nuestro ambiente, todo esto correlacionado. Entonces, como ven, tenemos por una parte la infraestructura, por otra parte la parte de APM, que es el desempeño de la aplicación, y por otra parte los logs. Entonces, los tres pilares de la observabilidad los tenemos presentes en un solo vaso. ¿Qué es lo que nos permite tenerlo de esta forma? Bueno, que podemos identificar en un solo lugar si se presenta algún problema en nuestro stock empresarial. Como complemento tenemos pruebas sintéticas que pueden estar reportando si alguno de nuestros servicios no está funcionando hacia el exterior o hacia el interior, depende de cómo lo configuremos. Y las pruebas de desempeño de red en general, ¿no? Cómo va a estar el tráfico y cómo está la transmisión de la información. Como ven, tenemos todo en un solo dashboard. Y esto es lo maravilloso de Datadog, ¿no? Podemos, de alguna forma, con una sola persona, identificar si tenemos algún tema o algún problema en nuestro ámbito. Pero ¿cómo sustentamos toda esta tecnología? ¿Cómo sustentamos todo este stock? Bueno, pues Datadog tiene más de 1000 integraciones listas para ser configuradas en nuestro ambiente, ¿no? Como puede ser, si tengo MySQL, tengo ya lista la integración de MySQL, tengo lista la integración de Oracle, tengo lista la integración de Lingua, etcétera, etcétera. Voy a platicar un caso de uso. Tenemos un cliente en donde, por cuestiones comerciales, inicialmente tenía el hipervisor de Lingua. Desafortunadamente no llegó a un acuerdo comercial con este proveedor y tuvo que cambiar su infraestructura a otro hipervisor. Nos avisa y nos reporta que va a cambiar a Proxmox.
decimos que nosotros no tenemos ningún problema para estar observando esta tecnología porque tenemos la integración de procesos. Y así sucesivamente, cualquier integración que se presente la podemos visualizar. Esto quiere decir que si en algún momento, por cuestiones tecnológicas, ustedes deciden cambiar de tecnología, tenemos seguramente ya implementada una integración hacia esa nueva tecnología. Por otra parte, y no es menos importante, tenemos un marketplace. Este marketplace son desarrollos de terceros que le hemos visto valor a este tipo de integraciones y que se han colocado también en esta sección. Estas tienen algún costo porque son de terceros, pero dependiendo del caso, se utilizan cuestiones muy específicas, ¿no? Son plus que tenemos, aparte de ya las integraciones que están disponibles. Bien, entonces, si tenemos las integraciones que pueden ayudarte a estar observando todo tu stock desde un inicio a un fin, quiere decir que puedes ver tanto infraestructura local como infraestructura en la nube a partir de integraciones con AWS, con Azure, con GCP, o que tengas una infraestructura híbrida, ¿no? La mitad y la mitad podría ser en la nube y la otra mitad en on-prem. Podemos hacer las integraciones y lo puedes ver como un todo, ¿no? Incluyendo bases de datos, incluyendo sistemas operativos, incluyendo aplicaciones, llámese servidor de aplicación, servidor web, cola de mensajes. Entonces, con todas estas integraciones, podemos ir colocándolas en cada uno de los puntos de nuestro ambiente y así estar observando todo lo que está pasando dentro de nuestro ambiente. Pues muy bien, una vez que hablamos de las integraciones que se tienen disponibles, veamos cómo pues, se reflejan ya en la parte de infraestructura. Bien, ¿qué es lo que vemos en esta pantalla? Vemos una serie de contenedores y esta vista es una de las vistas que me gusta mucho porque me permite identificar rápidamente si algo está pasando en mi ambiente. Yo le puedo decir que quiero revisar mi ambiente por medio de los contenedores, que los agrupan por contenedor. Quiero ver cómo está el consumo de CPU. Del lado derecho puedo elegir cómo se va a ir concentrando la información. Digo que por orquestadores y veo que todos estos están siendo controlados por el orquestador de Kubernetes y de este lado tenemos manejados por Docker. Si a eso quiero agregarle que aparte de hacerlo de esa forma, quiero saber en qué host se encuentra, inmediatamente me agrupa cada uno de los contenedores en su hostname y rápidamente puedo ver en dónde se encuentra, ¿no? Si tiene algún tema, yo puedo entrar a ese contenedor y ver que, por ejemplo, está teniendo un problema de CPU, está casi alcanzando el consumo de CPU. Y entonces, pues tomar decisiones de probablemente incrementar el número de contenedores que están teniendo esta función o aumentar el número de cursos en cada uno de los contenedores para no tener este tipo de problemas. Más allá de eso, también gracias a la bondad de que podemos poner muchas etiquetas en cada uno de nuestros contenedores, podemos agruparlo en otro estilo. Por ejemplo, yo tengo una etiqueta que coloqué por servicio y entonces agrupa la información por la parte que maneja la parte web, la parte de base de datos, la parte de Mongo. Inmediatamente puedo saber qué grupo está teniendo problemas, ¿no? Esta es una forma de hacerlo, o también lo podemos hacerlo por equipos. Yo tengo una etiqueta que agregué a cada uno de los contenedores y lo nombré como equipo y entonces así puedo ver que todos estos contenedores que pertenecen al equipo de seguridad pues pueden tener algún tema, ¿no? O, por ejemplo, la parte de carga de trabajo,
de flujo de trabajo, estoy viendo que la mayoría de sus contenedores están teniendo problemas. Veo que el correo se encuentra bien, la parte de web se encuentra bien, y así sucesivamente los distintos contenedores que pertenecen a distintos equipos, de alguna forma y rápidamente puedo indicar qué equipo está teniendo problemas en su infraestructura, ¿no? Es una forma tan sencilla de hacerlo. Recordemos que aquí puedo presionar y puedo ver a qué contenedor pertenece, a qué host y bien, lo que mencionaba, ¿no? Todas las etiquetas que corresponden o que están relacionadas o vinculadas con este contenedor. De esta forma yo puedo ir filtrando la información. Muchas de ellas se agregan automáticamente, otras yo las puedo personalizar. Ahora que hemos visto la parte de infraestructura, vamos a ver la parte de aplicación. Yo al entrar a la parte de aplicación, se genera este mapa. Es uno de los mapas que más nos ayuda porque vemos toda la comunicación dentro de nuestros microservicios. Entonces, puedo estar viendo si alguno de ellos tiene algún tema. En la parte de arriba vemos los distintos indicadores de si tenemos algún tema o no. Por ejemplo, si está en rojo vemos que está crítico, si está amarillo es un bueno y si está en verde quiere decir que todo está funcionando correctamente. Podemos estar inspeccionando cada uno de estos servicios, ¿sí? Entonces puedo entrar a este y veo, por ejemplo, el inner card se comunica con el microservicio de Web Store y aparte se comunica con la base de datos, el de descuentos y servicios. Y puedo estar viendo cuándo se tarda la comunicación, si ha habido llamados, la latencia y el número de errores que se han presentado, ¿no? Como comento, pues, tengo todo el ambiente, tengo toda la información en esta ventana. Esta ventana o este escenario se forma en automático al identificar toda la correlación de los llamados de los microservicios. Entonces, si yo agrego más elementos, inmediatamente se va a actualizar la información y va a reflejar nuevamente cómo se están comunicando los nuevos componentes con los ya presentes. Quiero entrar a Web Store y vean todos los servicios que están conectados a este elemento, ¿no? Vámonos a este elemento y podemos ver nuevamente, inspeccionar o ver los servicios de información. Y ya de aquí ya me está dando información valiosa, ¿no? La métrica, la latencia y los códigos de error. Si yo quisiera ver información específica de alguno de estos errores, ya sea puede entrar a los logs o puede entrar directamente a las trazas o simplemente al hacer clic en uno de estos elementos me lleva a la siguiente ventana. En esta ventana puedo ver los llamados de error, puedo ver los códigos de error. Aquí hay una opción muy interesante que puedo ver los errores eh, dependiendo de si se presentó o no la información en algún momento o si hubo algún error, por ejemplo, cuando hubo un cambio de versión. Bien, déjenme mencionar, aquí está la información. Entonces puedo ver errores por versión, ¿de acuerdo? Este es muy importante porque puede ser que un microservicio se haya actualizado en cierto momento del tiempo y al actualizarse ese microservicio se presentará o aumentará el número de errores. Entonces quiere decir que algo en el nuevo código está causando algún tema. La recomendación en ese momento es hacer un rollback y regresar al laboratorio la nueva actualización de ese microservicio para ver qué es lo que está pasando.
Al ver estos errores, puedo irme a cada uno de ellos y ver cómo se están comportando. ¿Sí? Entonces, desde aquí, ah, quiero ver la traza del error y ya veo la información que se está presentando, ¿no? O también puedo verlo desde acá, las trazas del error. Y yo aquí puedo identificar, bueno, qué es lo que está pasando con esa traza. Por ejemplo, se presentó esta y ya tenemos el escenario. Lo podemos ver de esta forma en donde Datadog presenta el llamado completo y cada uno de los pasos que pertenece a ese llamado. ¿Sí? Todos estos pequeñas partes de lo que se conoce como la traza, en Datadog se llaman spams, que son las pequeñas acciones que conforman toda la traza, ¿no? Que puede ser un llamado eh, a una base de datos, una ejecución de alguna consulta, un llamado a otro microservicio. Del lado derecho vemos los llamados y los tiempos que tardaron cada uno de esos llamados. Y podemos ver qué está pasando internamente. Por ejemplo, selecciono este que está en rojo, que me está marcando error, y me voy a errores. Y aquí ya me da todo el contexto de lo que está pasando. Por ejemplo, aquí me está diciendo que esta tabla no la está encontrando. ¿De acuerdo? Aquí viene algo que le da mucho valor a Datadog y que no tiene ninguna otra herramienta de este estilo, ¿no? Que es en una sola ventana tengo tanto los errores, pero también tengo la infraestructura vinculada con este microservicio y con esta ejecución, ¿sí? Así como los logs que se ejecutaron o que se presentaron con este llamado. Entonces, puedo saber si es un tema de infraestructura, quiere decir que puede ser que se presentó un incremento en el consumo de CPU o en la memoria, ¿no? Que no es el caso, ¿no? En este ejemplo, pero podría ser un tema de infraestructura. Puedo ver qué pasó en los logs. Mm, Aquí me dice, ok, error. Ajá. Y puedo ver si es un tema como tal de la aplicación. Así que con esta información, con todo este contexto, yo puedo saber qué es lo que está pasando. Inclusive, si estoy teniendo ciertos llamados, también puedo tener las consultas que estoy haciendo a las distintas bases de datos que están relacionadas con este servicio. Pues muy bien, ahora que he hablado de los logs, al hacer clic en alguno de ellos, me lleva a la siguiente ventana, que son los logs del servicio. Esta ventana me gusta mucho porque me permite de alguna forma aislar los errores que se han presentado en una transacción. Eh, yo puedo irme de lo general a lo particular con simplemente ir seleccionando elementos del lado izquierdo. Por ejemplo, quiero saber qué está pasando en Web Store, los errores, y ya me da toda esta información. Si yo quiero tener más contexto de un error, hago clic y veo de qué se trata ese error. ¿De acuerdo? Entonces me da toda esta información. Hay una forma de ver los errores por patrones y esto me ayuda a saber el número de errores, el conteo de número de errores que se ha presentado por ese error, ¿no? Por ejemplo, aquí en este URL hemos tenido 178 errores y aquí me dice pues, de qué ha sido el error, ¿no? 103 de control del carrito
y así sucesivamente. Hay otros que me dan otro tipo de información, como puede ser el URL que generó ese error. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que ya tengo la parte observada de infraestructura, la parte de logs y la parte de aplicación, ahora vamos a ver la parte de el monitoreo, que es generar estos alertamientos. Esta sería la ventana. Aquí es donde ya se ven configurados cada uno de ellos. ¿No? Me indica cómo se ha presentado, cuáles son sus límites. En general, hay cuatro que utilizo mucho, que son los de cambio, la anomalía, el Euler y el forecast. El de cambio es si yo tengo ya implementada una, un máximo y un mínimo, si se llega a salir de ese máximo y ese mínimo, entonces me genera un error. La anomalía, para la parte de la anomalía, eh, requiere que ya exista una línea base, conforme a esa línea base. Si en algún momento se llega a salir de esa línea base, entonces ya me alerta, ¿no? Aquí estamos utilizando la parte de Machine Learning. En caso de que después de ese aprendizaje se dé cuenta que no es normal para el sitio, no es normal para nuestro ambiente lo que está sucediendo, entonces genera un alertamiento. Y esto ayuda mucho para evitar falsos positivos. El siguiente es muy usado para lo que son los contenedores, un grupo de contenedores. En este caso podría ser un servidor de aplicación, un grupo de 5 o 6 servidores de aplicaciones, y todos tienen el mismo comportamiento. Y llega un momento en que alguno de ellos deja tener el comportamiento distinto a los otros 5. Entonces, si se llega a presentar, en ese momento se genera el alertamiento. Y por último, el de predicciones. En este sentido, eh, es muy común que tengamos alertamientos del estilo de umbrales, es decir, por ejemplo, el Discord, que nos alerte al 80% con un warning y un critical al 90% cuando el consumo del disco llegó a ese punto. Pero eso no me da más información eh, que yo pueda utilizar pues para predecir o cómo voy a resolverlo. Porque puede ser que el crecimiento en el consumo del espacio sea muy pequeñito. Entonces, si llega a 90, realmente no es un tema que me preocupe. Lo que podemos hacer es aplicar este tipo de alertamientos en donde analiza cómo se está dando el crecimiento del consumo de ese disco y nos puede decir, oye, en 2 semanas ya vas a tener un problema de disco. Entonces, tomar acciones con cierto grado de anticipación. Así como estas hay muchas más de red, de procesos, que cheque si está encendido o no algún proceso, si está encendido o no algún servicio. Si tenemos algún error de log o si tenemos algún error, por ejemplo, de pruebas sintéticas, de que estamos llamando o no a ciertos servicios en la red o en la nube. Bien, con esto doy por terminada la presentación. Agradezco mucho su tiempo y espacio y fue un gusto hacerlo.